En el presente video analizaremos el tema de fuerza de Lorentz, que se refiere al análisis de sistemas físicos donde tenemos fuerzas eléctricas y magnéticas sobre una carga eléctrica. Esto aplica para todas las asignaturas de electricidad y magnetismo del Departamento de Ciencias Físicas de la Universidad Andrés Bello. Partamos definiendo la situación. Considera una carga eléctrica Q que se mueve con velocidad V en medio de una zona donde vamos a tener un campo eléctrico E y un campo magnético B. Aquí tenemos la situación. En este caso, la fuerza neta sobre la carga va a estar dada por la suma de una fuerza eléctrica más una fuerza magnética. La fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico, y esta fuerza va a existir independiente de si la carga está en reposo o en movimiento. Y la fuerza magnética, que va a ser igual a la carga Q por el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético, va a existir solamente si la carga está en movimiento. ¿Qué quiere decir eso? Si la carga está en reposo, la fuerza magnética va a ser cero. Existen muchos ejemplos de interés científico en donde se aprecia la interacción de fuerzas eléctricas y magnéticas sobre cargas eléctricas. En este video veremos 4 de esos ejemplos relevantes, que son el selector de velocidades, el espectrómetro de masas, la medición de la razón carga-masa del electrón y el efecto Hall. Partamos por el selector de velocidades. Considera una región donde hay un campo eléctrico E y un campo magnético B ortogonales, perpendiculares entre sí. En esta zona se inyecta una carga Q con una velocidad B, de tal suerte de que esa velocidad va a ser perpendicular al campo eléctrico, también va a ser perpendicular al campo magnético. En este caso particular vamos a considerar una velocidad que tiene una magnitud V y dirección Y tongo, un campo magnético que tiene una magnitud B larga, dirección K tongo, y un campo eléctrico que tiene una magnitud E en dirección J tongo. Entonces podemos calcular la fuerza eléctrica y la fuerza magnética sobre esta carga. La fuerza eléctrica va a ser la carga Q por E, o sea Q por E J tongo, y por otra parte la fuerza magnética va a ser Q por el producto cruz entre la velocidad V corta y el campo magnético B larga. Desarrollando esto nos queda Q por B corta y tongo cruz B larga K tongo. Aquí aparece un producto cruz I cruz K, que sería menos J, y finalmente la fuerza magnética va a ser menos Q por B corta por B larga, dirección J tongo. Entonces aquí tenemos que la fuerza eléctrica es Q por E J tongo, y la fuerza magnética es menos Q por B corta por B larga J tongo. Son dos fuerzas, la eléctrica y la magnética, que van a tener direcciones opuestas. Ahora, para que la fuerza neta sobre la carga sea nula, se tiene que dar que esta suma Q por E menos Q por B tiene que ser igual a 0, y eso nos lleva a que la velocidad o la magnitud de la velocidad de la carga tiene que ser igual al campo eléctrico partido por el campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Que las partículas que pasan por la zona con una rapidez v tal que es igual a campo eléctrico partido por campo magnético no van a ser afectadas por los campos y van a seguir viajando en línea recta. Las que tienen otras velocidades van a sufrir desviaciones, ya sea hacia arriba o hacia abajo. ¿Y qué significa eso? Que uno puede ajustar el campo eléctrico y el campo magnético de tal forma que las partículas con cierta velocidad viajen en línea recta. Entonces eso permite hacer una selección de las partículas o de los haces de partículas según la velocidad que lleven. Este dispositivo es básico para diversos instrumentos que vamos a ver posteriormente. Aquí tenemos el espectrómetro de masas. ¿En qué consiste? Un dispositivo que separa los iones por sus masas y consta de las siguientes partes. Tenemos una parte 1 que es una fuente de haz de átomos ionizados que incluye especies de diferentes tipos de masas. Aquí tenemos un selector de velocidades que lo que hace es dejar pasar dentro de este haz de electrones solamente los que van a una determinada velocidad. Todos los que van a otras velocidades se desvían y chocan. Este haz que sale de aquí son todos iones o cargas eléctricas que tienen una misma velocidad. Y aquí tenemos una zona con campo magnético, donde las trayectorias de las diferentes partículas van a ser circulares, van a tomar diferentes curvas, cuyo radio va a depender del producto masa por velocidad. Pero como la velocidad es igual para todas, va a depender de la masa. Entonces, ¿qué se consigue con eso? Se separan los átomos por su masa, para luego usarlos en estudios o para generar haces de iones con determinadas características. El tercer ejemplo es uno de los experimentos clásicos del magnetismo, que es la medición carga-masa del electrón, realizada por J.J. Thomson en 1897. ¿En qué consiste esto? Se inyecta un electrón o un haz de electrones de masa m con velocidad horizontal v entre dos placas paralelas entre las cuales hay un campo eléctrico uniforme E. Una situación como esta. Se puede plantear una siguiente situación. La posición horizontal en función del tiempo de este haz de electrones va a ser la velocidad por el tiempo, y la posición vertical va a ser un medio por la aceleración que adquiere por el tiempo al cuadrado, porque al tener un campo eléctrico hacia abajo y una carga negativa va a sentir una fuerza eléctrica hacia arriba. Por lo tanto, esto se puede escribir como un medio por la fuerza eléctrica partido por la masa por el tiempo al cuadrado, y esa fuerza va a ser la carga elemental del electrón por el campo eléctrico. Por lo tanto, nos va a quedar un medio por la carga elemental del electrón por el campo eléctrico partido por la masa por el tiempo al cuadrado. Ahora, para una cierta distancia L se puede determinar que la posición para un cierto instante t donde llega a este extremo derecho del conjunto de placas paralelas, que va a tener un valor L, que es esta distancia de acá, va a ser
ser B por T mayúscula, de donde T mayúscula es L partido en B. Y este L partido en B se reemplaza en la ecuación del desplazamiento vertical, donde esa altura, en función del tiempo, va a ser igual a esta altura I que se puede medir. Entonces nos va a quedar un medio por carga elemental del electrón por campo eléctrico dividido en masa por el tiempo T al cuadrado, o un medio por carga elemental del electrón por campo eléctrico partido en masa por L al cuadrado dividido en B al cuadrado. Después de esto se incorpora al sistema un campo magnético de magnitud V y perpendicular al campo eléctrico. O sea, se arma un selector de velocidades, una especie de selector de velocidades. Y si uno ajusta el campo magnético de manera que el haz de electrones tenga una desviación cero. Y eso va a suceder cuando la velocidad sea igual al campo eléctrico partido por el campo magnético. Se hace ese ajuste y se reemplaza el valor de esta velocidad en esta expresión de acá. Y después de hacer ajustes algebraicos nos queda que esta distancia ahí va a ser igual a carga elemental del electrón por el campo magnético al cuadrado por la longitud del trecho de los platos recorridos al cuadrado de las placas dividido por 2 por la masa por el campo eléctrico. Y aquí se puede despejar lo que se llama la relación entre la carga y la masa del electrón, que sería igual a 2 veces I por el campo eléctrico dividido en el campo magnético al cuadrado por la longitud al cuadrado. O sea, con esto, midiendo la altura I, midiendo la distancia L y conociendo campo eléctrico y campo magnético, puedo determinar la relación entre la carga y la masa del electrón. El valor medido por Thomson en su momento fue 1,7 por 10 a la 11 coulomb partido en kilogramos, y el valor actual a la fecha es 1,75882 por 10 a la 11 coulomb partido en kilogramos. Y finalmente tenemos lo que se llama el efecto Hall, que fue desarrollado por el señor Edwin Hall en 1879, que es un experimento que permitió medir directamente el signo y la densidad de número por unidad de volumen de los portadores de carga de un determinado conductor, o de diferentes tipos de conductores. Es un efecto que desempeña un papel crítico en nuestra comprensión de la conducción eléctrica en materiales y semiconductores. Y el fundamento detrás de esto incluye el tema de fuerza de Lorentz. Consideremos la siguiente situación: una cinta de material conductor de anchura W y espesor T, por la cual fluye una corriente I y por la cual se mueven portadores de carga a una velocidad de arrastre dado por la corriente I partido por N, W por T por la carga elemental del electrón, en una dirección I mayúscula tongo. N es la densidad de portadores de carga por unidad de volumen, que es la cantidad que aprendemos a calcular. Esta I mayúscula tongo es el vector unitario de la dirección de la corriente, y W por T es el área de la sección transversal de la cinta. ¿Qué va a ocurrir? Se va a crear un campo magnético uniforme B perpendicular al plano de la cinta, por ejemplo situando la cinta entre los polos de un electroimán, y los diversos portadores de carga, ya sean positivos o negativos, van a desviarse hacia la derecha producto de una fuerza magnética de desviación, que esto es lo que se conoce como efecto Hall. O sea, a medida que van pasando los portadores de carga se van a ir hacia la derecha. ¿Qué va a ocurrir? Que la acumulación de carga en el lado derecho de la cinta y la consiguiente carencia de en el otro lado va a producir un campo eléctrico en el interior de la cinta, y como consecuencia se va a producir una diferencia de potencial B entre los lados de la cinta llamada voltaje Hall o diferencia potencial Hall, que va a ser tal que el campo eléctrico va a ser igual a ese voltaje Hall partido por el ancho de la cinta W, o potencial eléctrico es igual a campo eléctrico por W, ancho de la cinta. ¿Qué ocurre? Que este potencial eléctrico se puede medir, por ejemplo, entre los puntos X e Y que vemos acá, y dependiendo de su signo podemos saber el signo de los portadores de carga. Aquí hay dos posibilidades: si los portadores de carga son negativos, por ejemplo electrones, el potencial de I de este punto va a ser menor que el potencial en el punto X, por lo tanto el potencial total va a ser mayor que 0. Si los portadores de carga son positivos, el potencial del punto I será mayor que el potencial del punto X y el valor de B va a ser menor que 0. Entonces esto nos permite saber ya si colocamos la punta positiva del voltímetro en el punto X y la punta negativa del voltímetro en el punto Y. Si el voltaje da positivo, significa que los portadores de carga son negativos. Si el voltaje da negativo, significa que los portadores de carga son positivos. Además, el campo eléctrico generado produce una fuerza que se opone a la fuerza magnética y va frenando los portadores de carga adicionales, en donde finalmente llegamos en equilibrio y el voltaje Hall llega a un cierto valor máximo. Y vamos a tener que las fuerzas eléctricas y magnéticas se igualan. La fuerza eléctrica provocada por el campo eléctrico que se genera por la acumulación de cargas, y la fuerza magnética provocada por el movimiento de las cargas. O sea, nuevamente vamos a tener aquí un efecto de selector de velocidad. Vemos que el campo eléctrico va a ser menos la velocidad de arrastre cruz B. Como los vectores campo magnético y velocidad de arrastre forman un ángulo recto, podemos escribir en términos de magnitudes que la magnitud del campo eléctrico va a ser la velocidad de arrastre por el campo magnético. Y reemplazando las expresiones determinadas anteriormente para la velocidad de arrastre Y, vamos a tener potencial partido por el ancho de la cinta igual a la corriente partido en N W por T por E por el campo magnético. Se simplifica el W y se puede despejar N acá. Y nos queda que N, que es la densidad de electrones por unidad de volumen, va a ser la corriente por el campo magnético dividido la carga elemental del electrón por el espesor de la cinta por el voltaje, por la diferencia potencial. Aquí vemos algunos resultados del efecto Hall en ciertos materiales: sodio, potasio, cobre, plata, aluminio, berilio, zinc, silicio.
Aquí tenemos los valores de la densidad de electrones por unidad de volumen, por metro cúbico, y los signos de los portadores de carga. Vemos de que, salvo el caso del berilio y del zinc, todos los demás tienen portadores de carga negativos. Y con esto terminamos este video.